Bueno, buenas tardes a todos los presentes aquí en la audiencia y los que nos ven en línea. También agradezco la invitación y más que todo es un honor estar aquí en este recinto también. Agradezco al doctor Kersenovich porque ese panorama que mostró tan complejo da la pauta para yo introducir el tema de el gen al diagnóstico molecular y a la medicina de precisión. Sin embargo, ¿con cuál? Sin embargo, quiero iniciar con esta imagen tan simple y quizá un poco ingenua, ¿no? de cómo conceptualizábamos nosotros esta relación de DNA a RNA y proteína, donde un gen que se expresaba y generaba una proteína con una función específica dentro de nuestro metabolismo. Esto es lo que da la pauta a tener el interés en aplicar estas herramientas moleculares en el área de la medicina, porque la conceptualización que teníamos también era que si algún cambio ocurría a nivel de DNA, este se transcribía, se traducía y se hacía evidente en dicha proteína, quizá con una función diferente que terminaba en un fenotipo que nosotros íbamos a identificar como una enfermedad. Entonces, bajo este concepto se revoluciona y se sueña con encontrar todas las bases moleculares de la enfermedad. Me voy a regresar muy brevemente un poco, porque además, también como comentaban el doctor Kersenovich, esto viene como consecuencia de una serie de otras investigaciones, y solo quiero notar que en 1949 el doctor Linus Pauling, haciendo un estudio de pacientes con hemoglobina de células falciformes, identificó la diferencia que tenía una hemoglobina en estos pacientes, o sea, las cadenas beta de globina, con los sujetos sanos. Como era una molécula la que estaba asociada a la enfermedad, se acuñó como una enfermedad molecular que le valió el premio Nobel por estos conceptos, y a partir de ahí el resto de muchas otras investigaciones, me quedo muy corta poniendo estos datos, pero quiero mencionar que una serie de más investigaciones y herramientas moleculares fue lo que da origen al proyecto del genoma humano en el 87. Y en ese momento, y con la conceptualización que les acabo de mostrar, simple y sencilla, teníamos el concepto de que todas las enfermedades tenían un componente genético. De esa manera, con el desarrollo de herramientas de biología molecular y de DNA recombinante, se empezaron a implementar en los laboratorios con la finalidad de identificar las causas o identificar mutaciones en algunos genes, y esto fue muy enfocado a las enfermedades monogénicas, lo quiero aclarar porque eso facilitó muchísimo estas investigaciones. Nosotros más o menos en 1990, con el doctor Barrera en Monterrey, empezamos a hacer diagnósticos, por ejemplo, de fibrosis quística con un PCR sencillo y un gel de acrilamida teñido con plata, en genes del gen de la distrofina para distrofia muscular de Duchenne con una PCR multiplex donde veíamos las diferentes lesiones, y diagnóstico por PCR y RFLP precisamente de las variantes entre hemoglobina S y hemoglobina normal. Otra área de la que se vio muy favorecida estas herramientas fue el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Un impacto mayor porque disminuía mucho los tiempos, por ejemplo, de emitir resultados, y sobre todo en aquellas áreas donde los patógenos no se podían cultivar, o en el caso de virus. Nosotros iniciamos estudios con virus de papiloma humano, con VPH, durante muchos años, y de esto, a partir de ahí, el boom para las enfermedades infecciosas. No hay un laboratorio de diagnóstico molecular que no aplique estas herramientas en algún momento. ¿Y qué puedo decir si para estas dos pandemias que tuvimos, las herramientas con las que se tipificaron los virus, tanto de influenza como de COVID, fueron precisamente herramientas moleculares? Esto es un parteaguas en la biología molecular del diagnóstico clínico.
es entre un antes y un después, porque si no había permeado a todos los laboratorios estos tipos de herramientas, con COVID-19, al menos en Monterrey, parecían palomitas de maíz los números de laboratorios que surgieron en el diagnóstico utilizando estas herramientas. Y no quiero dejar de mencionar el impacto que han tenido en el laboratorio de patología molecular. El patólogo, que solamente usaba su microscopio para hacer diagnóstico, hace uso de herramientas moleculares, porque ahora, como comentaban también, la enfermedad se tiene que estratificar. Para poder entenderla, para poder abordarla, la enfermedad se estratifica y entonces una manera de clasificar es a través de técnicas moleculares. Pero algo más impactante es que si vemos que en cada una de estas imágenes tenemos, por ejemplo, un gen que determina una terapia. Hemos ido y llegado hasta la medicina de precisión, donde podemos asignar terapias dependiendo de las mutaciones del gen, tanto a veces en el huésped o en el tumor, que es donde más desarrollos hay. Hemos avanzado también a nivel de microbioma en algunas otras patologías. Bueno, finalmente quiero seguir ejemplificando que esta linearidad de conceptos no es tal cual. Se nos complicó bastante este dogma de la biología con enfermedades que, aunque tienen un gen nada más, muchas variantes y tendríamos fenotipos muy variados que tenemos que caracterizar, o varios genes que están dentro de una ruta de señalización que nos da un fenotipo único aparentemente y que igual caracterizándolos podemos identificar esas diferencias. Las herramientas que había básicas no fueron tan útiles para tanta pregunta y tanta información que se requería obtener, pero gracias, más o menos entre el 2000 y el 2007, los microarreglos y la secuenciación de nuevas generación, nuevas plataformas que surgen, nos hace pasar de aquí, ¿sí?, una PCR, una amplificación, acá, al análisis de todo el genoma, si queremos actualmente, en un solo ensayo. Y esto nos da ahora sí la libertad de analizar todo lo que pudiéramos imaginarnos que pudiera estar involucrado en una enfermedad, pero vean cómo cada día se hace más complejo este concepto. Y ahora no solamente vamos a nivel de DNA en el genoma, sino en epigenoma tenemos que ver los cambios epigenéticos. A nivel de transcripción hay muchísima regulación que también es importante, los mirnas y los sirnas, que tienen ya que ver algunas patologías, proteómica, metabolómica, microbioma, y etcétera, etcétera, ¿no? Ya les he comentado cómo en la enfermedad monogénica, en la infecciosas, pero la enfermedad compleja precisamente es tan compleja que ha sido muy difícil poder abordar estas patologías, artritis, Alzheimer, hipertensión y diabetes. Pero gracias a estas herramientas, en que diseca perfectamente toda la interacción que ocurre desde a partir del DNA, los cambios epigenéticos, las expresiones, etcétera, hemos podido clasificar mejor algunas patologías complejas. Y pongo este ejemplo porque diabetes, por ejemplo, siempre habíamos visualizado a un paciente, o podíamos tener 10 pacientes en una sala de espera del endocrinólogo y consideramos que la diabetes era una entidad clínica con muchos desenlaces. Y eso no es así, ¿sí? Igual que diabetes o hipertensión, o en fin, en general las enfermedades complejas, que es el reto ahorita de esta medicina, del diagnóstico, es que cada una puede tener un inicio diferente, un metabolismo diferente y que al final, como son rutas de señalización tan complejas, convergen en un fenotipo, pero ese fenotipo tan complejo que si lo caracterizamos nosotros vamos a ver si hay más un daño pancreático, hay más un daño renal, más un daño cardíaco, finalmente hepático,
porque cada vez que nosotros estratificamos y entendemos en ese mundo de genes, por ejemplo, aquí a la derecha, de estas enfermedades, diabetes con hipertensión, con daño renal, cómo comparten genes, y algunos sujetos tienen más relación entre diabetes e hipertensión, ¿sí? Esa correlación que mencionaba el doctor, esa interacción que mencionaba el doctor Kersenhoff, puede ser que en un paciente sea mayor y con otro paciente la interacción sea más con un daño renal. Esto nos da pie a estratificar, a dar un seguimiento diferente y una terapia diferente, como vemos en este último recuadro. Finalmente, este es el reto. El reto es seguir identificando, porque algunas de las patologías todavía no la podemos abordar mediante métodos moleculares, y no quiero también dejar de mencionar a nuestros amigos que hacen matemáticas y bioinformática, ¿no? Ya todas estas herramientas no pueden ser analizadas, todos los resultados de estas técnicas pues se analizan con el acompañamiento de estas técnicas, incluso de inteligencia artificial en cualquiera de estas patologías. Les decía que esto lo hemos ido haciendo a través de proyectos de investigación, y les comento que Origen es un proyecto de investigación como un biobanco de 100,000 sujetos que colectamos información genómica, clínico y epidemiológica en el Tecnológico de Monterrey, y todo es con la intención de unir a través de análisis genómicos y de inteligencia artificial estas interrelaciones y entender mejor las enfermedades. Termino con quizá cuál sería el mensaje que en esta presentación pudiera yo dar. Es que estas herramientas moleculares que nacieron de una forma ingenua, insisto, ingenua, porque pensábamos que íbamos a encontrar todas las respuestas secuenciando un gen, pues se han convertido en herramientas de rutina que se han adaptado a sistemas de salud pública y privada, obviamente, porque son ya necesarias en el diagnóstico y han favorecido a miles de pacientes. Se ha alcanzado el sueño de poder diagnosticar, tratar, prevenir y dar seguimiento a una enfermedad basándose en nuestros genes. Sin embargo, hay mucho por hacer, mucha investigación, y ver cómo todas estas herramientas se predice que para entre el 2030 o más o menos pudiéramos entender mejor la enfermedad compleja, donde el ambiente forma un factor muy importante que no sabemos cómo vamos a meter en esta ecuación. Así que con una idea muy simple y un sueño muy grande, quiero terminar con esta frase que dice: sueña mucho, sueña grande, pero empieza con poco, pero actúa ahora. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y ahora le pediremos a la doctora Laura Palomares Aguilera que nos presente Del Gen al Biofarma.